Buenas tardes, estimados participantes. El día de hoy se va a realizar la asistencia técnica sobre renovación de contrato docente periodo 2023. Eh, ya. A continuación, vamos a dar algunas indicaciones generales para que esta asistencia sea clara y ordenada. Primero, les requerimos que puedan verificar el uso de su cámara, ¿no? Esta tiene que estar apagada. Segundo, por favor, silenciar su micrófono, ¿no? Para que no haya interferencias en la exposición y todos podamos entender de forma clara lo que se indica en ella. Por último, el uso del chat. Esto es muy importante, ya que a través del chat de la plataforma van a poder realizar sus preguntas, ¿no? Dudas o consultas que tengan referente a la exposición. Asimismo, indicarles que al finalizar la misma van a tener un tiempo de 5 minutos para escribir todas sus consultas, las cuales serán respondidas posteriormente. Eh, el día de hoy tenemos como expositora a la señorita Yuri Nakazaki, ¿no? Damos inicio con la exposición. A continuación, Yuri. Buenas tardes con todos, ¿cómo están? Sin más, vamos a dar inicio a esta asistencia técnica sobre el proceso de renovación de contrato docente. Finalmente, cualquier consulta ya las absolveremos al finalizar la asistencia, o mejor dicho, la exposición. Esta es la segunda vez que vamos a implementar el proceso de renovación docente, pero es la primera vez que vamos a hacerlo a través del sistema Avance, ¿no? Donde ya tenemos, donde nos va a permitir sistematizar mejor los resultados y también la idea es que facilite también el trabajo de los evaluadores, ¿no? Y se haga con mayor transparencia a efectos de evitar, digamos, irregularidades en los procesos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Aquí lo importante es que ver que son orientaciones generales sobre los instrumentos, sobre ver quiénes pueden participar en la renovación, los instrumentos que se van a emplear para la evaluación, para la renovación. Y asimismo, si bien el público objetivo son los directores, coordinadores, especialistas de educación superior de la ADRE, ya dependerá a nivel interno de la ADRE cómo se organice, si participan, digamos, más personal de la ADRE ayudan, colaboran en este proceso, ¿no? A nivel administrativo, pues ya les pedimos que por favor puedan facilitar esta información o estos documentos que se van finalmente a compartir con todos los presentes para que también puedan estar al tanto de las indicaciones, ¿no? Siguiente. Bueno, el marco normativo, sin más preámbulo, es la ley, el reglamento y la resolución que actualmente está vigente, que es la resolución viceministerial 226, que regula el proceso de contrato docente. Esa es la norma vigente y finalmente también la resolución viceministerial 213 del 2019 que aprueba, digamos, las competencias que se requieren, que se busca en el marco de la ley que tengan los docentes de los institutos superior tecnológicos, ¿no? Ahí están la lista de competencias, que son 8 competencias que las veremos más adelante, que se busca que deben tener los docentes de tecnológicos. Ya, entonces, ya yendo un poco más, ya entrando más al punto de exposición, veamos lo primordial, ¿no? Que es quienes pueden renovar el contrato docente que tienen actualmente vigente.
Entonces hay una serie de requisitos, ¿no? Estos están en la norma, en la RDM 226 señalados, si es que quieren luego verificarlos, ¿no? Aprobar la evaluación de desempeño docente para la renovación de contrato, que es la evaluación que se va a dar en los siguientes días, semanas, ¿no? Luego, estar programado en el cuadro de distribución de horas pedagógicas del Instituto Tecnológico, ¿no? O sea, esto con la finalidad, obviamente, de contratar o volver a contratar, renovar de acuerdo a las necesidades del Instituto Tecnológico, ¿no? Porque finalmente lo principal es cubrir esas necesidades del instituto. Como tercer requisito es haber sido contratado de manera continua los 3 últimos años, en las mismas unidades didácticas o el mismo código Nexus. En realidad esto con el fin de que ya se tendría una persona que ha estado lo suficientemente, o sea, el tiempo suficiente, se tiene como un marco, ¿no? Una referencia a esos 3 años que garantizan de alguna manera ya que el docente, si se le ha vuelto a contratar por concurso público y demás, quiere decir que ya tiene muchas posibilidades de poder ser renovado y digamos, es un muy buena, sería muy bueno contar con ese docente en el instituto, ¿no? Mantener su, digamos, su presencia. Siguiente diapositiva. Antes de pasar a esta diapositiva, disculpa, ¿podrías pasar la anterior, retroceder? Sí. Es importante ese asterisco que se señala ahí. Si bien es un asterisco, no es que sea algo menor, sino no estar inmerso en alguno de los impedimentos señalados en la norma. En realidad, por un poco también de lógica, si vemos cuáles son los requisitos para poder postular al concurso público de contrato docente, está no tener impedimentos. Y además, para mantenerte como docente contratado, también no tienes que estar en curso en un impedimento señalado por la norma. En la misma línea, la renovación de contrato docente básicamente hace que se mantengan como docentes contratados. En esa misma línea también se aplica el tema de los impedimentos, ¿no? Es decir, no deben estar incursos en ningún impedimento señalado por la norma. Cuando hablo de norma, repito, estoy hablando de la 226, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, entonces, ¿cuáles son estas acciones que necesitamos para la renovación de contrato docente? Que ya vimos quiénes pueden acceder a esa renovación, así, ¿no? Potencialmente, quienes cumplan con esos 3 requisitos. Son 2 acciones, ¿no? Primero se da la evaluación. En la evaluación se va a medir el desempeño a través de instrumentos de evaluación. Y luego, una vez que ya se tiene el cuadro de méritos y dentro del porcentaje, digamos, del grupo de aprobados, se entenderá que si están dentro del 50% del total de docentes de ese programa de estudio, en realidad van a poder ser renovados. Y esta es la segunda acción, ¿no? La renovación en sí misma. O sea, primero es una evaluación y luego una renovación. Se revisa, se consolida el resultado obtenido y se emite el informe de evaluación favorable para la renovación. Entonces, como puede ser de que hayan aprobado del total de docentes el 70%, ¿no? Entonces, todos cuentan con evaluación favorable para la renovación, pero según los parámetros actuales de la norma, vigentes hasta la fecha en la norma, todavía se mantiene el 50%. Entonces, esos informes favorables del 20% restante, digamos, no se va a quedar, digamos, sin más, porque pueden tener, digamos, también, pueden ser considerados para otros procesos, ¿no? Más adelante, de encargatura o de contratación docente. Siguiente. Este es el marco de competencias del que hablamos. De hecho, en el marco legal que antes señalamos, la última norma hace referencia a estas 8 competencias que vemos aquí. ¿Ok? Dentro de estas 8 competencias
se busca verificar el dominio de ciertos de ciertas aptitudes, ¿no? Que tengan los docentes. Y sin embargo, si bien lo ideal y a lo que va a marcar en lo sucesivo los siguientes procesos poco a poco, es que todos los 8 competencias sean las que sean evaluadas. Venimos desde el año pasado y también este año evaluando únicamente 3 competencias, con el fin de que esta evaluación sea progresiva, ¿no? Entonces, las que se han priorizado también para este año son las de compromiso profesional con la institución, la planificación y organización del proceso de enseñanza y aprendizaje y la facilitación del proceso de aprendizaje. Esas son las competencias que se van a medir a través de los 3 instrumentos de los que vamos a hablar. Son los 3 instrumentos que se describen y definen debidamente en la RDM 226, si queremos ahondar en ellos. Entonces, es importante ver que no es que un instrumento sea, digamos, evalúe una competencia, otro instrumento otra competencia, no, sino que las 3 competencias son evaluadas en prácticamente los 3 instrumentos, tal vez unas competencias más que otras, pero es todo bastante integral. Siguiente. Entonces, los instrumentos que se van a emplear, y esta vez a través del sistema Avanza de manera más organizada, es primero está el reporte de cumplimiento institucional, ¿no? Este reporte de cumplimiento institucional, que como hemos dicho, también evalúa las 3 competencias, pero principalmente la primera competencia, ¿no? En este caso, coincide, que es el tema que va más, digamos, que está a cargo el director general de la institución educativa, quien mide obviamente el tema que tienen que ver más con el compromiso del docente, ¿no? Luego, otro instrumento que está a cargo del coordinador académico es la rúbrica de portafolio, que también va a estar disponible en el sistema y que, al igual que el reporte de cumplimiento, va a tener una suerte de marcador rápido para facilitar, digamos, al evaluador su tarea, ¿no? Entonces, en esta rúbrica de portafolio también se evaluarán las 3 competencias, pero probablemente en este caso se centrará más en la segunda competencia priorizada, ¿no? Que va más en la línea del tema académico. Finalmente, tenemos la encuesta estudiantes, ¿no? Que si bien es el instrumento que vale menos, no es, también nos marca, es tan esencial como los otros dos, ¿no? Porque es importante tener, digamos, el, le- lo- los comentarios y saber lo que piensan los directamente, quienes directamente reciben el servicio del docente, ¿no? Entonces son los alumnos encuestados. Sin embargo, puede ser de que puede ser complicado todavía, pese a que ya vamos un poco más a la presencialidad y al contacto directo con los alumnos, puede ser que todavía el tema remoto esté ahí un poco dificultando el tema del contacto con los alumnos. En ese sentido, para que sea válida una encuesta, ¿no? Se requiere que como mínimo hayan sido encuestados el 35% del total de estudiantes de cada docente, ¿no? Entonces ya veremos más adelante ciertas casuísticas, pero por favor recordemos eso y, y a la hora de solicitar este apoyo a los estudiantes, también tenemos que ver que es una labor no solamente para los institutos tecnológicos, ¿no? La participación estudiantil en el tema de evaluación, sea a nivel universitario, en este país y en todos prácticamente, ¿no? Entonces, el siguiente, por favor, la siguiente diapositiva.
Entonces, aquí tenemos un ejemplo de ficha de evaluación de desempeño para la renovación, ¿no? Entonces, digamos, los ítems a evaluar están claramente determinados. En este caso, por ejemplo, cumple con la totalidad de horas lectivas que le corresponde según su jornada laboral a lo largo de los 2 últimos periodos, ¿no? Y ahí simplemente se tiene que marcar del 1 al 4, se entiende que el 1 es lo menos destacado, ¿no? Lo no logrado en realidad, el 2 está como en proceso, el 3 ya se entiende logrado, que es bastante bien, y el 4 es una persona destacada en esa competencia. Entonces, más o menos en esa línea es como se tiene que llenar, digamos, estas fichas, ¿no? Ya estamos dando la idea general, les repito, del llenado de estas fichas. Sin embargo, la próxima semana se van a dar asistencias para el uso del sistema en sí, ya a los mismos evaluadores, ¿no? Así que esto es de manera genérica. Ya no visualizo la PPT, no sé si solo soy yo o ha habido algún problema. No se Esa visualiza. señorita. Sí, ha habido cambios. Ya, ya, muchas gracias por comunicarlo, señores. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Disculpen el inconveniente. Sí. La siguiente, por favor. Ya, entonces, ya sabiendo hasta aquí que se trata de 3 instrumentos y más o menos la mecánica del llenado de fichas que se va a dar a cabo, que se va a seguir a través del sistema, es importante saber quién debe comunicar el llenado, cómo entro al sistema, así de manera general, ¿no? Entonces, primero sabemos de que los docentes que quieren contratados, que quieren participar de la renovación, que cumplan con los requisitos, tienen que de alguna manera hacer saber a su director general su interés en ser renovado o en todo caso en no serlo, ¿no? Podría ser el caso, para que pueda ser considerado, digamos, dentro del como para la renovación en sí, ¿no? Entonces, finalmente, el tema del recojo de la información sobre el desempeño docente. Cuando hablamos de recojo de información, estamos hablando de el llenado de los instrumentos, ¿no? El tema del, por ejemplo, el director general y el coordinador del programa de estudios, dependiendo, ¿no? Hemos dicho que el primer instrumento está a cargo del director general, el segundo instrumento a cargo del coordinador académico, esto como regla general, ¿no? Ya en la asistencia de la próxima semana ya van a saber cómo ingresar propiamente al sistema, pero básicamente deben registrar el cumplimiento de los indicadores de desempeño de cada docente contratado, ¿no? Luego, en el tema de la encuesta a estudiantes, es importante que la responsabilidad de comunicar a los estudiantes y dar las explicaciones de cómo llenar la encuesta es también el coordinador académico, ¿no? Entonces, les hace recordar sobre las fechas disponibles, le remite previamente los enlaces para que los estudiantes puedan generar sus contraseñas para poder entrar al sistema. Es como así como entras a alguna página web para votar, ¿no? Hay concursos así, por todo hay concursos, ¿no? Siempre debes registrarte. Pues esa es la misma mecánica, ¿no? Pero necesitan el link para que puedan hacer. Entonces, sí es importante la labor del coordinador académico y también del equipo que puedan... sí, se fue nuevamente la pantalla. Pero les decía, es importante... Disculpa que te interrumpa. No se He visualiza, tenido maestra. un momento, por favor, ahora se retoma el uso de la PPT.
Gracias. No sin antes recordarles que por favor a través del chat se está pasando un link de asistencia. Por favor, es importante que se registren, ya que ahí van a consignar sus correos electrónicos a los cuales se les enviará los materiales de la presente exposición. Disculpe, señorita, no se visualiza totalmente el link. En caso no puedan ingresar al link del registro de asistencia, también se van a pasar los correos a través del chat donde van a poder mandar sus datos, nombres, correo electrónico, región, instituto al que pertenecen, ¿no? Para poder registrarlos. Sí, me parece que igual, aunque no se vea el link completo, si le da clic, creo que podría entrar. Igual si tiene dificultades, podemos seguir las instrucciones que acaba de decir Cristel, ¿no? Continuamos entonces. El formulario no está en cache. Sí, aquí estábamos, sí, aquí justo. Sí. Entonces, es importante buscar la participación de los estudiantes, ¿no? Independiente incluso no solamente para este proceso, ¿no? Sino que la línea es hacerlos más partícipes y por eso, en cuanto más en contacto esté en la institución con sus alumnos, probablemente sea mucho más fácil buscar su participación en estas encuestas, ¿no? Luego, el tema de la emisión favorable, el informe favorable está a cargo del director general, ¿no? Deberá realizar un informe favorable. Cuando hablamos de realizar informe favorable, no me parece que esté de más indicarles que en la práctica el equipo que el director general, digamos, eh, prevea para que sea quien realice, digamos, el informe borrador, finalmente, que al hacerlo suyo el director general lo va a firmar, ¿no? Pero porque me habían consultado de dos regiones distintas, si es que el director mismo tenía que hacerlo porque lo decía la PPT, pero el hacerlo pues, no necesariamente es que lo haga de primera mano, ¿no? Sino puede alguien ayudarle a hacer un borrador y finalmente él lo revisa y si está de acuerdo lo firma y lo hace suyo. Es como en cualquier, digamos, como nos organizamos a nivel interno, ¿no? Finalmente, aquí planteamos quienes son los responsables de cada acción dentro del proceso. Entonces, el informe favorable tiene que está a cargo de la cabeza del instituto. Y con los resultados es importante que se elabore el cuadro de méritos. Ahora, la idea es que el sistema que repito, que la próxima semana a los evaluadores propiamente se les asistirá y se les dará los conocimientos necesarios, ¿no? Para que puedan participar, que puedan hacer uso de ese sistema, es importante, el sistema va a votar probablemente ya el cuadro de méritos, ¿no? Para que a los evaluadores se les facilite y al director también a la hora de poder publicar los resultados. Esto es como parte del principio de transparencia, ¿no? Por lo cual vemos que no quepa duda de quienes han aprobado y luego de ese aprobado quienes están dentro de ese 50% que establece la norma actualmente para poder acceder a esa renovación, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, la revisión de los resultados de la evaluación de desempeño, ¿no? Aquí nuevamente señalamos que el director general como cabeza del instituto revisa los resultados de la evaluación de desempeño de cada docente contratado y envía al ADRE los resultados de su publicación en la página web en medios masivos, ¿no? Sí, es la misma mecánica para que tengan un símil que se da también cuando la institución prepara su cuadro de horas y lo envía a la ADRE, ¿no? Más o menos es en esa línea de trabajo. Siguiente diapositiva. Ahora, los institutos y también la ADRE publican los resultados de la evaluación en la página web de la institución, cuadro de méritos.
Ahora, sí, ¿qué pasa? También preguntaban si la institución tiene redes sociales o tiene un Facebook que quiere compartir los resultados, también lo puede hacer, ¿no? Eso, como les digo, cuanto más publicación haya de eso, obviamente en los medios oficiales, ¿no? Donde propios de la institución, o sea del instituto o la DRE, puede publicarse los resultados. Ya habíamos hablado que el informe favorable lo emite y envía a la DRE un informe favorable que van a ser renovados en plazas docentes, ¿no? Considerando las plazas disponibles el 50%, ¿no? Los plazos, por favor, acá han puesto 4 días hábiles. En realidad, a veces hay tantos plazos que nos puede costar un poco seguir la línea del proceso, ¿no? Pero si tenemos a la mano, digamos, la norma, también hay cuadros que se han preparado dentro de la norma donde al costado se pueden ver también los plazos que existen para cada parte del proceso, ¿no? Que nos puede ayudar a todos en realidad. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí también está ya nuevamente lo de la emisión de la resolución ya de la renovación. Perdón, no es nuevamente. Aquí estamos hablando ya de la emisión de la resolución de renovación propiamente. Entonces, si bien el informe favorable es casi inmediatamente después de la evaluación para la renovación, cuando hablamos de la resolución, y ya sabemos quiénes son los que van a renovar, tenemos que indicarles que son obviamente también la DRE, al igual que emite las resoluciones de contrato docente, también va a ser la de renovación de contrato docente, ¿ya? Y de acuerdo a lo que señala la norma, y estas resoluciones se emiten desde el sistema Nexus, o el que haga sus veces en ese momento, usualmente es en el mes de diciembre, ¿no? Pero en realidad es cuando ya está habilitado el registro en el sistema, ¿no? Entonces, ¿cuándo eso ustedes mejor que nosotros saben más o menos en qué fechas se da ese tema del blanqueamiento en Nexus o ya se pueden subir, digamos, los nuevos contratos para el siguiente año, ¿no? Entonces, sin embargo, apenas nosotros también sepamos que ya se está dando eso y nos comuniquen, nosotros también a través de del personal, del equipo de gestión docente y, y directivo que ve todo el tema de estos procesos en cada región, vamos a comunicarlo, ¿no? Siguiente diapositiva. Aquí hay unas casuísticas, ¿no? Que ya se nos han presentado los años previos y comienzo diciendo que en este punto básicamente se va a seguir la misma línea que el año pasado, ¿no? En ese sentido estamos hablando de docentes contratados que muchos han asumido encargaturas y quieren ser renovados, ¿no? Que se entiende perfectamente. Entonces, sin embargo, por las necesidades de la institución, muchas veces asumen encargaturas. Entonces, en ese caso, partiremos de la regla general, ¿no? Un docente que tiene carga docente, inicialmente lo tiene que evaluar el coordinador académico, ¿no es cierto? Sin embargo, evaluador viene a ser el coordinador académico. Sin embargo, estamos hablando del segundo instrumento que cabe indicar, ¿no? Pero ¿qué pasa si el docente, el coordinador académico es un docente que tiene carga lectiva, ¿no? Y quiere que se le evalúe, que la evaluación que se le haga le sirva para la renovación? Entonces, en ese caso, el coordinador académico se le considera como docente, se le evalúa en esas horas didácticas que tiene, porque digamos, es como tiene horas sin aula, se le puede evaluar a través de esos 3 instrumentos, ¿no? En este caso, pasa a evaluar el jefe de unidad académica. Asimismo, si este jefe de unidad académica también es un docente con carga lectiva, pasa a evaluar también el director general del Instituto Tecnológico.
Y así también, ¿no? O sea, esa es la línea de, digamos, de opciones que se tiene. Y ya si algunos vienen de este proceso, lo han vivido con nosotros el año pasado, verán que ya estarán más familiarizados con este sistema que por ahora se está llevando, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahora, aquí hay unos ajustes que hemos hecho en vista de ciertas situaciones que se han presentado en las regiones y es con el fin también de facilitar la evaluación y simplificar también la labor de los evaluadores mismos. En el caso de los docentes de especialidad, ¿no? Primero, partamos de lo básico. Los docentes de especialidad que únicamente enseñan un programa de estudio son evaluados en ese mismo programa de estudios, no hay más. Ahora, los docentes de especialidad que enseñan en varios programas de estudio solo serán evaluados en un programa de estudios. ¿Y en cuál programa de estudio debe ser? ¿No? El programa de estudio donde tenga mayor carga lectiva. Entonces, los evaluadores deben tener en cuenta estas situaciones para el caso de los docentes de especialidad, ¿no? Cuando enseñen en varios programas de estudio. Y así se va a simplificar el trabajo y nos vamos a poder centrar en ese donde tiene mayor carga lectiva, ahí se hace la evaluación. ¿Ok? Siguiente. En el caso de los docentes de empleabilidad, los docentes de empleabilidad que enseñan en varios programas de estudio y que además tengan la misma carga lectiva de cada programa de estudio, ¿no? Porque, digamos, estos serán evaluados en todos los programas de estudio, ¿no? Porque imagínense, tienen la misma carga lectiva, pues serán evaluados en todos los programas de estudio y finalmente podrá ser renovado en la plaza el programa de estudios donde haya obtenido el mayor puntaje probatorio, ¿no? Entonces, se considera la mayor nota que tenga y en ese programa de estudios, en esa plaza que pertenece a ese programa de estudio es donde se va a efectuar la renovación. ¿Okay? Siguiente. Ahora, para la evaluación de los asistentes y auxiliares, se va a seguir considerando a efectos de criterios e indicadores para la evaluación, los señalados también el año pasado a través del oficio múltiple 105 del 2021, ¿no? En todo caso, junto con todo este material se volverá a remitir este oficio para que lo tengan en consideración, aunque digamos que los principales puntos son estos criterios que estamos señalando aquí, ¿no? Que se van a considerar el óptimo cumplimiento de las labores encomendadas, donde se mide el desempeño en su labor de manera oportuna, ¿no? Con un valor del 40%. Asistencia y puntualidad, que evalúa el desempeño oportuno de sus funciones, que con un valor del 30%, y el compromiso institucional también, ¿no? La identificación del asistente o auxiliar con la institución, el tema a través de participación activa, es colaborador, ¿no? En ese sentido, esto vale 30%, ¿no? Entonces, estos criterios van a poder seguir aplicándolos para efectos de la renovación de asistentes y auxiliares. Siguiente diapositiva. Ya. Ahora, independientemente de las preguntas o consultas que puedan tener el día de hoy, entiendo que hay varias que también he tratado de ir absolviendo o poniendo énfasis en la misma exposición, ¿no? También se cuenta con estos tres, correos electrónicos en los cuales pueden, digamos, si quieren presentar alguna casuística particular o quieren validar algún punto de vista, pues ahora mismo ya estamos dispuestos, digamos, dando prioridad a la respuesta a las consultas del proceso de renovación que va a ser digamos, el que está en trámite, ¿no? Entonces, por favor, también consideren eso y podrán, digamos, hacer sus consultas a esos correos.
Adelante, Cristel. Gracias, Yuri. Agradecemos tu exposición. Asimismo, indicamos a los participantes que a continuación se va a dar unos 5 minutos para que ustedes puedan realizar sus consultas a través del chat. No se va a abrir micrófonos. Por favor, tener en cuenta eso. Realicen todas sus consultas a través del chat, las cuales las responderemos pasados estos 5 minutos. No, también recordarles que a través del link de esta plataforma a través del chat de esta plataforma se está pasando el link para que puedan registrar su asistencia. Es importante que consideren esto, ya que acá van a consignar sus correos electrónicos y nosotros vamos a poder enviarles la grabación de esta asistencia, los materiales, la PPT de esta asistencia. Asimismo, se va a enviar nuestro documento de preguntas y respuestas frecuentes sobre el tema sobre el proceso de renovación docente. Continuamos con estos 5 minutos de pausa para que puedan registrar sus consultas.
No se puede ver el chat. Desarrollen las preguntas. Sí, ya vamos a dar inicio digamos, a la ronda de preguntas. Gracias, maestro. Muchas gracias. Sí, disculpen más bien la demora. Ahora mismo ya Cristel va a ir leyendo las preguntas seleccionadas, que básicamente con el fin de no repetir las preguntas, pero esperemos que podamos absolver todas sus dudas. En caso tengan más consultas a raíz de estas, a raíz de estas respuestas o que después de revisar bien la norma, por favor nos escriben a los correos. Adelante, Cristel, empecemos, por favor. Ya, sí, Yuri. Tenemos como primera pregunta, nos indican que en caso de que el director general es contratado y requiere la renovación de contrato, ¿quién realiza el proceso? Sí, en ese caso vamos a seguir la misma línea del año pasado y en ese sentido, lamentablemente los directores generales por el cargo que ocupan y porque no hay quien los pueda reemplazar en esa línea, eh, considerando que tienen a cargo un instrumento y en todo caso tendrían a cargo el segundo instrumento también en caso los coordinadores académicos y demás sean contratados con carga lectiva, quieran participar de la renovación y luego también del informe favorable, en vista de la importancia del director general en este proceso, no podrían no podrían participar de este proceso de renovación. Sin embargo, también al igual que el año pasado, para efectos de las encargaturas, no se va a exigir para asumir encargaturas para estos directores de contar con el informe favorable para la renovación que exige la norma vigente, ¿no? De encargatura. Entonces, digamos que esos son los dos puntos que se mantendrían desde el año ya se aplicaron el año pasado y se debe a esa situación, ¿no? Siguiente consulta, por favor. La siguiente pregunta es, nos indican, ¿cuándo se da inicio a este proceso de renovación? Sí, este mes ya se daría inicio a este proceso. De hecho, como ya les había indicado, la siguiente semana ya tendríamos que tener la asistencia técnica para ya el uso del módulo Avanza, el sistema Avanza,
Sin perjuicio de ello, sí es importante que veamos todos, saliendo de esta reunión, cuál es la situación del registro. Debido a que el sistema avanza, jala información, digamos, toma toda la información del sistema registra, ¿no? Sobre todo para efectos de quienes son directores, coordinadores y demás. Entonces sí les pedimos que por favor actualicen su información en el registro para no tener ningún tipo de problemas si es que todavía hay temas por actualizar, ¿no? Eso. Siguiente. Discúlpame, Yuri, ahí hacer la precisión, disculpa, que tienen que estar registrados de este periodo académico, 2022-2, ¿no? Para que lo tengan en Correcto, cuenta. Cristel. Muy importante lo que acabas de acotar. Muy bien, muchas gracias. La siguiente consulta que nos hacen es, ¿cómo saben que son solo estudiantes los que encuestan? Porque justamente esa es la conexión que tiene el Avanza con el registro, ¿no? Digamos, únicamente quienes van a participar de la encuesta son los estudiantes que aparecen matriculados en el registro. Ya. La siguiente consulta es vigencia del contrato del docente renovado. ¿Desde cuándo es? ¿No? ¿A partir de qué Sí, fecha? la vigencia, ahí tenemos que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Una cosa es la emisión de las resoluciones y otra cosa es la vigencia de las resoluciones. Se pueden emitir resoluciones a partir de diciembre o de enero, pero con una vigencia, es decir, que inicia su eficacia a partir de marzo. Entonces, la vigencia del contrato docente es que yo me puedo, que digamos la persona, el docente puede eh, desempeñar función docente es a partir de marzo a diciembre del año fiscal. Eso de acuerdo al presupuesto actualmente que se cuenta y también en concordancia con lo que establece la ley 3512 que señala que no puede exceder el año fiscal el contrato docente. Siguiente. Sí. Otra consulta nos indican, dice, si un docente transversal ha sido renovado por 2 años consecutivos, ¿podrá ser renovado por tercera vez? Sí, justo la norma establece como límite de renovaciones 3 veces consecutivas, ¿no? Quiere decir que luego podría descansar un periodo y se reinicia, digamos, lo consecutivo, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo también, sí. Otra consulta que nos hacen es, si el código Nexus no es el mismo en los 3 últimos años, ¿cuántas unidades iguales debió dictar en los 3 años? Por lo menos 2, ¿no? O sea, debe haber una misma unidad didáctica que se repite. También nos hacen la consulta, nos indican, si son 3 plazas vacantes, ¿cuánto es el 50%? En estos casos, cuando estamos hablando de un número impar, siempre va a ir a favor del docente. En ese caso, el 50% serían 2 plazas, ¿no? Si son 5 plazas las vacantes, pues serían 3 plazas. La siguiente consulta es, eh, a un docente contratado que ocupa el cargo de jefe de unidad académica, ¿quién lo evalúa? Cuando se trata de un JUA, ¿no? Que es un docente contratado, pero aunque ha asumido una encargatura, tiene carga lectiva asignada, pues en ese caso lo evalúa el director general, ¿no? Como también podemos repasar esa diapositiva donde se establece, digamos, esta secuencia, ¿no? Acá nos hacen la consulta, dice, si un director general encargado puede renovar.
No, eso creo que ya lo respondimos, ¿no? Sí, 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 ya se respondió. La siguiente consulta es, ¿qué sucede si un docente en el presente año está ocupando un cargo de gestión? ¿Pierde su derecho a la renovación como docente? Bueno, simplemente nuevamente em, resaltar que aquí el punto, en el caso de puestos de gestión pedagógica, si tiene carga lectiva, ¿no? Si tiene carga lectiva, sí podría, y cumple los requisitos obviamente para poder ser renovado, sí podría ser evaluado para la renovación, ¿no? Considerando aquí el punto a considerar clave es el tema de los instrumentos. Si nos damos cuenta, los instrumentos y las competencias evalúan al docente en la cancha, ¿no? Al desempeño docente. Siguiente. Nos consultan, ¿con qué código de plaza se evalúa a los que están en plazas jerárquicas? Siempre con una plaza docente, ¿no? Porque estamos hablando de la contratación docente, básicamente la renovación de contrato docente, y se está hablando de plazas docentes, plazas de contrato docente. Esto, por favor, ténganlo muy en cuenta, ¿ya? Para no tener errores y que puedan luego perjudicar, digamos, el mismo trámite del proceso y retrasar o impactar digamos, en los inicios, en el inicio de clase. La siguiente consulta nos dicen, cuando se refieren al coordinador académico, ¿se refieren a cada coordinador de área de cada programa de estudios o es que sobre ellos hay un coordinador académico general? No, si nos vamos al artículo 19 de la ley, ahí se señalan, digamos, las áreas de desempeño, bueno, de cómo está organizado el Instituto Tecnológico, y en el 115, digamos, del reglamento, ahí está la lista, digamos, de puestos de gestión pedagógica que existen, ¿no? Y los coordinadores de área académica, en realidad, sí se está hablando de los encargados de cada programa de estudios, porque finalmente quien está arriba de la pirámide, por así decirlo, de los coordinadores, es el JUA, ¿no? Siguiente. Nos preguntan, ¿los criterios establecidos en porcentajes para la evaluación de los asistentes y auxiliares también es aplicable a los docentes? No, seguro que ya lo vieron Para el caso de los docentes, los instrumentos tienen digamos, un peso, por así decir, los instrumentos del 40% del primero, 40% del segundo. Vale decir que si cumplen todo el 40%, o sea, si están al máximo de estos dos instrumentos, ya podrían incluso aprobar, ¿no? Con estos dos instrumentos. Eh, y la encuesta de estudiantes es el 20%, ¿no? Actualmente. Ojo, cabe indicar que estos porcentajes no es que nunca se van a mover y van a estar por siempre así, no. Esto es en estos primeros, digamos, años de implementación, esto puede modificarse, pero actualmente se está, de acuerdo a los criterios, perdón, a las competencias que se están priorizando, se ha visto que esto es lo mejor, ¿no? Y en cuanto al tema de los asistentes y auxiliares, pues como ya vimos en la PPT, son distintas los porcentajes, ¿no? Que están justo en ese oficio múltiple que vamos a adjuntar. No recuerdo ahorita mismo cuáles son, si alguien lo tiene a la mano lo puede repetir, me ayudaría mucho. Sí, el oficio múltiple para el caso de la evaluación de Así, asistentes es el 105-2021. Sí, y ahí habla del 40%, 30% y 30%, ¿no? De hecho, incluso no podría ser lo mismo porque los instrumentos mismos son distintos, ¿no? Los instrumentos no se aplican para los asistentes auxiliares.
Los criterios e indicadores de evaluación se aplican a nivel interno para el caso de los asistentes y auxiliares, no se va a aplicar el sistema Avanza. Sí. Sigamos con la siguiente consulta. Nos dicen, un docente nombrado asume una plaza jerárquica presupuestada y en la plaza que queda vacante se contrata a otro docente. ¿Este docente puede ser renovado en su contrato? No, los docentes de reemplazo, porque en este caso vendría a ser un reemplazo, no. Finalmente quien ganó, digamos, el concurso público de contrato es quien luego asumió en un segundo punto la encargatura, ¿no? Entonces, quien podría renovar en esa plaza docente es quien inicialmente, de manera originaria, estuvo en esa plaza docente de contrato. Ya. Otra consulta que nos hacen es, en los institutos donde estamos dictando las unidades didácticas presenciales, la evaluación de los estudiantes a los docentes se hará en forma física o virtual. Disculpa, tuve un momento, por favor. ¿Podrías continuar, por favor, Cristel? Disculpa, un segundo. Sí, Yuri. Ya. Bueno, repito la pregunta. Nos dicen, en los institutos donde estamos dictando las unidades didácticas presenciales, la evaluación de los estudiantes a los docentes se hará en forma física o virtual. Ya que en este proceso de renovación se va a implementar el sistema Avanza, todo el proceso de evaluación va a ser de forma sistematizada, o sea, virtualmente, ¿no? A través de la plataforma indicada. Otra consulta que nos hacen es si al jefe de unidad académica, ¿quién lo evalúa para la renovación? En este caso, si el jefe de unidad académica participa del proceso de renovación, será el director general el encargado de evaluar, ¿no? A todos, ¿no? A todos los participantes. Otra consulta que nos hacen es si el coordinador es contratado de los 5 programas de estudios y el que evalúa es el jefe de unidad académica, se le evalúa en cada programa de estudios al docente de empleabilidad. Sí, sí, siempre que tenga la misma carga lectiva en todos los programas de estudio. Se evalúa en todos los programas de estudio. Sin embargo, si el docente de empleabilidad tiene, en un programa tiene mayor carga lectiva, solo se le evaluará en ese programa de estudios. Otra consulta que nos hacen es, para el proceso de renovación, ¿este año se cuenta como un año completo? Efectivamente, para este proceso se cuentan los 3 últimos años, incluyendo el 2022, ¿no? Sería el 2022, 2021 y 2020. Otra consulta, bueno, ya la última consulta es, si el docente viene elaborando ya 4 años continuos y teniendo las mismas unidades didácticas durante los últimos 3 años, ¿tendrá la oportunidad de ser renovado? Sí, la excepción es que se la haya renovado 3 veces seguidas, pero si ha continuado laborando 4 años continuos, ahí no hay ninguna excepción, ¿no? Con esto finalizamos el bloque de las preguntas y respuestas. Asimismo, indicarles que las preguntas... Buenas tardes. ¿Me permites una consulta, por favor? Lo que pasa es que no puedo usar el chat, está bloqueado el chat. Sí, justamente para eso se ha enviado el link de asistencia y también pueden registrar las consultas que tengan, ¿no? Ya que tenemos un Por tiempo favor, límite. solamente es una aclaración a un punto que mencionó la ponente, referente a lo siguiente. Ella mencionaba, hay un colega que hizo la consulta Disculpe, de la siguiente forma.
Por Sí, favor. disculpe, es que si le damos el paso a uno, le vamos a tener que dar el paso a todos los que están levantando las manos, ¿no? Ya que tendríamos que darle trato igual a todos los participantes. Igualmente le comento que las consultas las pueden hacer a través de los correos que se indicaron en la PPT, que se van a poner también en el chat de la plataforma, ¿no? Agradezco su comprensión y que pueda realizar la consulta a través de los correos, ¿no? Igualmente, si lo he hecho a través del chat y no se ha respondido, se van a recopilar todas las consultas y se va a hacer un documento de preguntas y respuestas frecuentes, ¿no? Que también se les pasará conjuntamente con los materiales, ¿no? Por eso es importante que registren su asistencia, ya que ahí consignarán sus correos electrónicos a los cuales se les va a remitir los documentos normativos, la PPT de esta exposición, el video también de la exposición y el documento de preguntas y respuestas frecuentes, ¿no? Con esto damos por finalizada esta asistencia técnica. Agradecemos su participación y cualquier consulta las esperamos a través de los correos. ¿Sí? Muchas gracias por su participación. Señorita, en el chat hay más preguntas, deben absolver todas. Se reitera que todas las preguntas han sido recogidas, ¿no? Y las cuales se van a responder a través de nuestro documento de preguntas frecuentes. De preguntas y Señorita, respuestas. sí nos dejan con algunas preguntas vacías que no nos dan y luego nos hacen la evaluación mal. Hay preguntas que están en el chat y no están dando la respuesta. Me gustaría mucho que ustedes puedan aperturar 10 preguntas, por favor, a través del micrófono, que sería muy interesante, porque hay cosas que usted acaba de mencionar que son incorrectas. Por ejemplo, Déjenlo hablar, por favor. Por favor, atender siquiera 10. Por favor, déjenlo hablar.